Buenas noches, hermanos, buenas noches, pueblo del Señor. Una vez más, que Dios le bendiga sus vidas, a los que creen y a los que no creen. También, ¿por qué no? Porque Dios es Dios amplio, es Dios de todos, es Dios de buenos y Dios de malos. Que Él contempla a los que le aman es una cosa, pero que el favor está sobre los que no le aman también, porque por algo respiran, por algo viven, por algo se despiertan todos los días, por algo cuando sale el sol sobre sus cabezas también, sobre los malos también. En un ratito estaremos comenzando la enseñanza de hoy por vía Facebook. Quien les habla, el evangelista Luis Díaz, Montevideo, Uruguay. Estaremos trayendo una enseñanza de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Temas habitualmente que no se hablan en las iglesias. Hoy está de moda otro tipo de cosas que vamos a comentarlas a la luz de la Biblia y cuando empecemos el estudio a traer un desenlace, ¿no?, de la palabra de Dios. Hasta un rato, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en un rato. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, para los que creen y para los que no. Bueno, hermano, estuvimos un tiempo ausentes con el tema de las prédicas en vivo, por algunas circunstancias laborales y algunos contratiempos familiares también. Y bueno, estamos retomando nuevamente acá por vía Facebook, Instagram,
alguna publicación por Twitter también. Estamos viendo un lugar con algunos hermanos para poder predicar más cómodos, pero nunca dejar de predicar la palabra de Dios, ¿no? Enseñar. Nosotros, lo que tenemos un llamado de parte de Dios, ¿no? Nosotros se nos demanda mucho. Dios demanda, dice la palabra de Dios, que al que más enseño, más demando, hermanos. Y en esta oportunidad vamos a traer una reflexión de la palabra de Dios, ¿no? Con respecto a cómo debemos de vivir y cómo debemos de pensar los cristianos en este tiempo, en este siglo XXI, un siglo muy complicado, hermanos, un siglo muy complicado, a nivel eclesiástico, que es la iglesia, a nivel de la vida, a nivel de las enfermedades, a nivel del núcleo familiar, a nivel de los hijos. Yo creo que el Evangelio y la iglesia abarca toda la sociedad. Muchos dicen que no, bueno, está bien. Y muchos que no creen que sí, pero no saben cómo manejar la situación de los hijos empleitados, de los homicidios. Los homicidios siempre existieron, los suicidios también, los robos, la maldad siempre existió, pero un tiempo esta parte, de hace 40 o 50 años de atrás para adelante, a la fecha, se incrementó el abuso, los abusos sexuales, el homicidio, los suicidios, los femicidios, todo tipo de homicidios se ha incrementado. ¿Por qué? Por la maldad. La palabra de Dios dice que a causa de multiplicarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Y el amor de quién? De los cristianos, hermano, del pueblo cristiano. Porque el mundo no tiene amor. Y muchas personas pueden decir, sí, el amor, porque yo te amo, porque amo, pero no es el amor que Dios quiere dar, hermano. Nosotros los cristianos no quiere decir que seamos perfectos, no, ni que no nos equivoquemos, ni que hagamos algo inapropiado, ni que tengamos una actitud inapropiada. Hermanos, somos seres humanos como todos. La diferencia que hay, lo que nos diferencia a nosotros es creer en la palabra de Dios, creer en esto. No confundamos, hermanos, los tantos. Mucha gente confunde las cosas y no tiene ni la más pálida idea de lo que se habla. ¿Ah? Nosotros los cristianos nos diferenciamos porque nosotros creemos en esto, que esto es la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Mucha gente dice, no, porque el curro, bueno, pueden decir lo que quieran. Nosotros los cristianos recibimos críticas permanentes, que estos cuestionamientos, el mundo cuestiona, hermanos, el mundo te va a cuestionar, me va a cuestionar siempre, porque si sos cristiano, ¿por qué haces esto? Bueno, es verdad, hay gente que no cree, que tiene mejores actitudes que gente que cree, o que gente que va a la iglesia. Yo soy cristiano, creo en Dios, voy a la iglesia, asisto a una iglesia y me equivoco. ¿Por qué? Porque es la tendencia del ser humano equivocarse. Le erro. La palabra pecado en el hebreo tiene una connotación que significa errarle al blanco. Eso significa la palabra pecado. Errarle al blanco, errarle al objetivo. Eso es pecar, porque ¿qué pasa? El mundo, vos decís pecado, y el mundo dice, ya está ahí, porque pecado, pero en realidad la palabra pecado tiene una connotación en el hebreo que significa errarle al blanco. Eso significa la palabra pecado. Y todos pecamos, peca el que cree, peca el que no cree. ¿Cuál es la diferencia del cristiano al que no cree? ¿Cuál es la diferencia? De que cuando nosotros hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agradan, nos sentimos mal,
nos ponemos mal, porque sabemos que eso a Dios no le agrada. Y el que no cree, no se puede poner mal porque le hizo algo a alguien. Entonces, a un ser querido, algo dice, lo que le dice al ser querido, pobre, y quedas mal. También, a mí me ha pasado que he tenido actitudes con personas que no eran cristianas y me he sentido mal. Y he tenido actitudes fuertes con gente que es cristiana y me he sentido mal también. ¿Por qué? Porque Dios, tenemos un sentido común que Dios nos dio. Dios da el sentido común al ser humano, a todo el ser humano, al bueno, al malo, al que cree después, al que se arrepiente, al que no, al que mata. Da un sentido común. El sentido común es, don sentido común le puse yo en una de mis enseñanzas que anda por YouTube, por ahí, me buscan ahí en el link, enseñanzas bíblicas Luis Díaz, y me van a encontrar. Hay algunas que ya no están, pero después hay una gran gama que enseña sobre el rapto de la iglesia, enseño sobre el anticristo y todo lo que se viene, hermano. Que eso lo vamos a ir hablando al correr de los días. Vamos a estar día por medio, entre las 22 y 23 horas enseñando. No enseñamos de día por un tema laboral, hermanos. Estamos trabajando y Dios mandó a trabajar. Muchos siervos de Dios los mandó a trabajar. Los llamó al ministerio, pero también los llamó a trabajar. Dios me mandó a trabajar, a mí yo no vivo de esto. Podría vivir si quiero de esto, pero no lo hago, hermano, porque esto es palabra de Dios, esto Dios me demanda de que no. El día que tenga un llamado completo, Dios va a dar la circunstancia y va a dar el momento y va a suplir para que uno pueda vivir de esto. Por ahora no, por ahora tengo que trabajar y gracias a Dios que tengo salud para poder trabajar. Bueno, hermanos, ¿cómo debemos vivir y cómo debemos pensar los cristianos en este tiempo? Es un tema muy controversial en las iglesias, porque hoy uno entra en las redes sociales y ve muchas iglesias, muchas congregaciones, pero hay ciertas congregaciones, son lideradas por apóstoles o por profetas, en lo cual yo creo bíblicamente que apóstoles ya no hay más, y yo no tengo nada contra esas personas, no tengo nada contra ellos, yo digo lo que dice la Biblia. La Biblia, el apóstol Pablo dice que no hay más profetas ni apóstoles. Dice que no hay más, ¿no? Entonces yo le creo a la Biblia. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque es muy largo el tema. Entonces yo no creo que haya apóstoles. Lo que sí creo es que hay tarea apostólica. Pero en realidad el llamamiento apostólico no hay. Que haya una tarea apostólica porque abrís iglesias en un lugar. Yo conozco muchos pastores que han abierto, en el caso de Chuy Olivares, en México, abrió muchas iglesias, sin embargo no es apóstol, es pastor, es uno de los mejores pastores de Latinoamérica, Chuy Olivares, o sea, casa de oración, todos lo podemos ver, inclusive yo me escribo por email, ellos están muy dispuestos a ayudar, a cooperar con la obra, con la causa, hermanos. Y los profetas, hay el don de profecía, de discernir, pero ya no hay profecías nuevas que dar. Si no, tendría que haber ese San Luis capítulo 3, y eso no existe. Eso ya no existe. Los fundamentos que ya están puestos los profetas pusieron el fundamento en el Antiguo Testamento, del libro de Génesis a Malaquías, y el Nuevo Testamento, los fundamentos los pusieron los apóstoles, que es del libro de Mateo al Apocalipsis, del libro de las Revelaciones. Por ahí eso. Ya no hay más. Entonces, se ve mucho alboroto en las iglesias hoy. Se ve una mala enseñanza. Te hablan de la Biblia, sí, pero te hablan de determinados pasajes para tomarlos personales, para sacarle la plata a la gente, para robarle a la gente, para mentir a la gente, para decir que tenés que pactar con Dios, que si vos no sos bendecido porque estás en pecado, y un montón de cosas, y un montón de argumentos, un montón de mentiras, porque eso son mentiras. ¿Y qué pasa? La gente que llena esas iglesias
como de un apóstol muy conocido acá de Centroamérica, que tiene una iglesia como de 5.000, 6.000 miembros, se hace llamar apóstol, o se autodenominó apóstol. Digo, yo no voy a tirarme contra la persona porque no tengo nada personal contra tal persona, pero sí lo que predica. Tiene literalmente un evangelio de la prosperidad, de la doctrina de la prosperidad. ¿Dios quiere que seamos prósperos? Sí, claro que sí. Pero que no enfoquemos nuestra mirada solamente en ser bendecidos, en tener, porque hay un montón de alegatos en la Biblia que habla que el evangelio no pasa por ser bendecido con buenos autos, con buenas casas, con buenos trabajos. No. Y lo digo con autoridad, y si alguien del otro lado cree que hay algo, que me lo diga. Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros. O sea, vino a librarnos de la muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? Después que te morís. Mucha gente dice, después que te morís no hay más nada. Bueno, yo creo que no. Y está comprobado que no. No es que lo que yo pueda pensar o yo pueda decir es lo que yo digo, no. Está comprobado que hay vida después de la muerte. Eso se llama tanatología, que eso para más adelante. Entonces, trayendo una reflexión al pueblo hoy, de pensar cómo debemos de manejarnos en estos días tan difíciles los cristianos. Ya dije, ser cristiano no es que sos mejor que nadie. No, tenemos errores, tenemos problemas, nos quedamos sin trabajo, vienen momentos de la escasez del dinero, nos pasa todo lo que les pasa a otros. Y creemos, y muchos pueden decir, crees en la Biblia y mirá cómo te va. Bueno, la Biblia dice que me puede ir así también. Es lo que vos no sabés, es lo que ellos no saben, que también el apóstol Pablo vendía carpas para vivir. Y era el apóstol Pablo, no era cualquiera. No era cualquier que andaba por ahí, Juan de los Palotti, ¿no? ¿Verdad? Job. Dice que era un hombre que tenía todo lo que su corazón anhelaba. ¿Y qué le pasó? Dice que era un hombre recto delante de los ojos de Dios, apartado del mal. ¿Qué le pasó? Las calamidades de Job. Pueden leerlo, búscanlo, sí. Y sin embargo, dice que era un hombre recto delante de los ojos de Dios. ¿Qué le pasó? Terminó abajo un puente rascándose con un palito y perdió todo. Hasta la mujer lo aborreció. Aborrece a tu Dios y muérete, le dijo. Pero hay que ver después cómo termina la historia de Job. ¿Qué le pasó a José? ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Qué le pasó a Daniel? No, a los profetas. Esos eran los profetas. ¿Qué le pasó a los apóstoles? Hermano, todos los profetas y los apóstoles sufrieron persecución, hermano. No hay ninguno que salió ileso en la Biblia. Que salieron triunfantes. ¿Cuándo? Cuando morían, porque se iban a los pies del Creador. ¿Está claro? La Biblia no es para enriquecerse. Muchos la usan para eso. Pero la Biblia dice que esas personas ya tienen su paga. Ya tienen su paga, porque antes de que ellos hagan eso, Dios ya sabía que ellos lo iban a hacer. Y no se iban a arrepentir. Entonces, voy a traer una porción de la palabra de Dios hoy que está en el libro de Deuteronomio, del Pentateuco, del Antiguo Testamento. El libro del Pentateuco, el Deuteronomio es uno de los pasajes, es uno de los libros del libro judío, Pentateuco, de la Torá. Vamos a estar leyendo el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 40. Y esto va un poco con la regla que hoy los cristianos deberíamos vivir. ¿Por qué digo hoy? Porque dice, el Deuteronomio tiene más de 3.000 años escritos. Más de 2.000 años, más de 4.000, 5.000 años tiene escrito Deuteronomio. ¿No, verdad? Pongámosle, ¿no? Yo tengo por ahí la fecha más o menos exacta. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Es el libro del judío, el libro del Pentateuco, el libro de Deuteronomio, ¿no? Pero miren lo que dice. Presten atención. Y esto tenemos que aplicar para que a nosotros nos vaya bien y nuestros días sean prolongados en la tierra. Porque hay promesa acá.
hay promesa y hay actualidad en esta palabra. Hay muchos pasajes que podría leerle horas por horas, pero hoy vamos a tomar una porción de la palabra y quizás capaz que algún otro más, si da el tiempo para que no se estire mucho. El libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 40. Si lo tienes por ahí, abre la Biblia y analiza. Dice así. Lo mismo que tengo acá en el IPA, lo que pasa es que tengo las letras más grandes. Es lo mismo que tengo acá, que fue lo que preparé hoy. ¿Está? Y dice así. Guarda sus leyes y sus mandamientos, que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues los días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Ah? Le voy a leer de vuelta. Guardar sus leyes y sus mandamientos que yo te mando hoy. Vamos a puntualizar hoy. Estamos hablando de un libro de hace 3.000 años, 4.000 años, Deuteronomio. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de mí. Para que me vayan a mis hijos, a mi descendencia, después que yo esté, que yo me vaya, que ellos también tengan bendición. Y para que prolongue los días sobre la tierra que Jehová tu Dios te ha dado para siempre. Vamos a narrar esta porción de la palabra, ¿no? Se guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te mando hoy. Yo que le dije, vamos a detenernos en hoy. Está hablando en presente acá, y estamos hablando de un libro, porque no dice, guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te mandé, o que te voy a mandar. Dice, no, que te mando hoy, te está hablando hoy. El libro de Deuteronomio tiene 3.000, 4.000 años, pero está actualizado a hoy. Está más actualizado que el diario El Día del mes que viene, o del año que viene, o como quieras llamarle, como se te dé la gana. Está más actualizado. Los mandamientos en el Antiguo Testamento eran 10, los 10 mandamientos. Pero en realidad la Biblia completa tiene más de 10 mandamientos, tiene 613. No son los 10 mandamientos como dicen muchos, los 10 mandamientos, no. Son más, son 613, el que estudió la Biblia sabe que son 613 mandamientos clavaditos. No son 10. 10 eran las tablas. 10 eran las tablas que escribió Moisés. Los 10 mandamientos, pero después en los libros apostólicos, las cautas paulinas y todo eso, hay más mandamientos. Honrarás a tu madre y a tu padre, que te serán de largos días en la tierra, y un montón de cosas. Y hoy más yo les digo, dice Jesús. Dice, antes el adulterio era condenado, pero después Jesús dijo, el que miró una mujer ya para codiciarla, adulteró con ella. El que miró, dice, no el que hizo algo. Veo que el Nuevo Testamento es más ajustado todavía que el Antiguo. O sea que muchos dicen, la ley del Antiguo Testamento. Hablan así porque no saben nada. Lamento decirlo, digo, no estoy criticando, digo, estoy siendo subjetivo, ¿no? Entonces dice, guarda su ley y sus mandamientos que yo te mando. Hoy, dice acá, hoy, para que te vaya bien, para que me vaya bien, a mí, a ti, a los hermanos que creen en Dios, en Jesús. Porque en este tiempo se creía en Dios, no en Jesús. Jesús empezó a creer en el libro de los Hechos, ni tampoco en Mateo, en el libro de los Hechos se empezaron a creer, cuando fue constituida la iglesia de Jesús. Pero Jesús está con el Padre desde la creación. Desde antes de él venir a este planeta, Jesús ya estaba con el Padre, ¿no? Ya estaba, o sea, es largo, pero hoy tomamos una porción de esto. Entonces dice, guarda sus leyes, sus mandamientos, que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, eso después que mueras. Y mirá y acá es un mandamiento con promesa. Es un mandamiento con promesa, acá también. ¿Por qué? Y dice, que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Después que yo me vaya, que parta de esta tierra, mis hijos van a ser bendecidos por esto.
¿tá? Y usted acá puede, de repente, puede cuestionar en su mente, pero esto, los santulones. No, no somos ningún santulones, porque los profetas no eran santulones. Y los apóstoles tampoco. Pedro pecó, Pablo pecó, todos pecaron. El rey David, que escribió los salmos, el rey David pecó, cometió adulterio, cometió fornicación y homicidio, 3 en 1. Y estamos hablando de que dice que el rey David tenía el corazón conforme al de Jehová. Y entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo entendemos eso? Sí, porque no conocen, hablan porque tienen boca. Y la Biblia dice, respiran porque tienen nariz y hablan porque tienen boca. Y en realidad, David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y sin embargo, Dios lo bendijo y fue el libertador de Israel. Fue rey de Israel, el rey David. Y sin embargo, mirás para atrás los pecados que hizo y las calamidades que le vino después. Porque por lo que hizo, mandó matar a Urías, al amigo. La Biblia lo dice, es una historia. Como la historia de José, como la historia de Abraham, como la historia de Daniel, como la historia de los profetas, de Oseas y un montón de profetas menores y los mayores, y los apóstoles. Eran cristianos, llamaban a Dios, y sin embargo se equivocaban. El mundo está presto a cuestionar. Como vas a la iglesia, como lees la Biblia, como escuchás música cristiana, ya te juzgan. ¿Viste lo que hizo? Eso no es de Dios. ¿Qué sabes si de Dios? ¿Vos qué sabes? ¿Qué saben lo que es de Dios y lo que no es de Dios? No saben. Hablan porque tienen boca. Pero entonces, ¿qué? ¿Vas a jugar al rey David? Que se equivocó, mandó matar al amigo, ¿Dios lo perdonó? Sí, Dios lo perdonó. Dice, maestro bueno, le dice un apóstol a Jesús. Y Jesús, ¿sabe lo que le contestó? Está en la Biblia. ¿Por qué me llamas bueno si no hay ni aún uno? Como diciéndole, solo mi Padre que está en los cielos. No hay más nada. De ahí para abajo no había nadie. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque estaba en el cuerpo de hombre. Estaba en la carne. Por eso dijo eso. Entonces digo, hay un montón de cosas que los cristianos tenemos que aprender a vivir en estos tiempos. Y voy a iniciar una secuencia de estudios después. Guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, dice el Señor. El Señor nos manda desde el pecador impedernido, el homicida impedernido, sabe que es pecador por la ley, por el Antiguo Testamento, porque dice, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás a la mujer ajena, no violarás, bueno, todos los 10 mandamientos, pero después se acrecientan los mandamientos, se acrecientan. Entonces dice, guarda sus leyes y sus mandamientos, que yo te mando hoy, Jehová te manda. No es poca cosa, para que te vaya bien, para que me vaya bien, para que te vaya bien. A ti y a tus hijos, después de ti, después de mí, después que nosotros partamos a la presencia del Señor. Tenemos nuestro linaje, nuestros hijos. Yo tengo hijos atrás. Que dice, instruye al niño en mi ley, que no se apartará, de viejo no se apartará. ¿Qué significa esto? Está en la Biblia, o sea, traigo una apología de lo mismo. ¿Qué significa esto? Que yo le voy a hablar de Dios a mis hijos o a mis semejantes, y mañana, cuando sean grandes, se van a acordar, porque Dios les va a traer a memoria, se van a acordar. Yo no fui muy criado en familias cristianas, pero hubo un tiempo que iba a los talleres de Don Bosco, y ahí se rezaba antes de entrar y antes de salir. Era una escuela solo de varones, ¿tá? Y se oraba antes de salir, teníamos maestras. Era una escuela solo de varones, pero teníamos maestras mujeres y maestros. Y director, no directora, ¿no? Muy conocida la escuela de Don Bosco, acá en Montevideo. Y se oraba antes. Se oraba. Y te hablaban de Jesús, te hablaban de Dios. Y eso me marcó porque yo nunca me pude olvidar. Más allá de que cometía cosas malas, que estuve en las drogas, que robé. Yo tengo un pasado en el mundo que muchos no conocen.
que muchos no conocen. Y no me gustaría que me conocieran por eso. Yo delinquí. Hay mucha gente que no conoce mi pasado. Yo anduve en las drogas, vendí drogas, anduve metido en muchas cosas, anduve metido en las macumbas, anduve metido con lo que es macumba, terrera, conozco casi todo. Sé lo que se mueve en todo ese tipo de entes, en todo ese tipo de lugares. Sé. Entonces, una vez me hablaron de Dios, me hablaron de Jesús en el peor momento de mi vida. Y creí. Y hoy puedo decir que Dios me perdonó, sí. Muchos dicen que Dios no perdona. Bueno, no te perdonará a ti. Ese es problema tuyo. Ya no es mío eso. Ya están en lo que cada uno crea. Entonces digo, Dios vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. La Biblia lo dice. ¿Qué es lo que se perdió? El delincuente, el violador, el ladrón, el mentiroso, bueno, todo lo que hay. Todo lo que hay. Todo lo que hay. Y una vez que nos convertimos, y una vez que empezamos a entender la palabra, y una vez que entramos a confiar en Jesús, nuestra vida empezó a cambiar. ¿Está? No podemos excluirnos del mundo. No. Jesús se relacionaba con los parranderos, con los fornicarios, con los ladrones, con las prostitutas, con los endemoniados. Pero nada de eso se le pegó. Hermano, porque seamos cristianos, decir, no, a tal lugar no voy porque si va. No, hermano, puedes ir. Vos sabés hasta dónde te compete. No, yo voy a un lugar, por ejemplo, me invitan a un cumpleaños, yo voy, me bailo, me divierto, pero yo sé hasta dónde voy. Yo sé hasta dónde debo de ir. Cuando veo que el asunto no, me doy media vuelta y me voy. ¿No? Yo sé hasta dónde doy. El cristiano sabe hasta dónde vamos, hasta acá vamos. Ya de acá para allá no. No. Entonces digo, ¿cómo debemos de pensar? ¿Qué actitud debemos tener los cristianos? Que hoy no lo está, el pueblo cristiano hoy está teniendo tropezón tras tropezón. Y se ve en el Facebook, se ve en las redes sociales, se ve, hermano, lo único que predican es prosperidad, tú eres un varón de valor, tú eres un varón que podés pactar con Dios, si no prosperas porque estás en pecado, los diezmos, la ofrenda. Hermano, los cristianos no sabemos manejarnos. Y dice la palabra de Dios que el pueblo del Señor pereció, le fue mal por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? De la Biblia. De la Biblia, de las Escrituras, hermano. Para que te vaya después de ti y para que prolongues los días sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te ha dado para siempre. No dice me dio o me dará, que te ha dado. Ya me lo dio. Está hablando de pasado. Ya, que me ha dado. Ya me lo dio. Y hoy lo tengo. Dice que la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Él no pasa. No pasa. No pasa. Es eterno. Es eterno. La palabra de Dios, antes que fuera creado el planeta Tierra, antes que fueran creadas las constelaciones, los Pléyades, las galaxias, los agujeros negros, qué sé yo, llamarle como quiera, la palabra de Dios ya estaba. Es fácil. Lees Génesis, el principio, Génesis 1:1 y ahí te define toda la Biblia. Ya está, no presas más, o sea, lo digo hipotéticamente, pero realmente lees Génesis 1:1 y te da que Dios trasciende, porque ¿qué pasa? ¿Dónde estaba Dios cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra? Los cielos y la tierra. Hay varios cielos. Pues si no hubiera dicho el cielo y la tierra. No, los cielos son muchos y la tierra. Entonces, hermano, nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir por la palabra. Nos cuesta. Horrible, a mí me cuesta. A muchos siervos de Dios les cuesta. ¿Por qué? Por el trabajo secular, por sus trabajos, problemas en el hogar, problemas en la economía, problemas en el barrio, problemas sociales, hermano. Nosotros, por ejemplo, los que nos conocen por las redes sociales, que nos han visto, a mí me han criticado. Yo el año pasado, por ejemplo, fui altamente criticado.
ahí viene el Papa, te decía, ahí viene el Papa. Yo me reía, ¿qué le iba a decir? Me iba a poner a discutir. No, porque no, tenés que reírse, tenés que dejar. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Nosotros los cristianos, los que tenemos un llamado, somos criticados. ¿Saben cómo están? Están así. ¿Viste? Con la mira telescópica están. A ver si, ¿en qué te pueden agarrar? Para decir, ¿viste? Yo te dije. ¿O no? ¿O no? El mundo siempre nos va a criticar. A Jesús le pasó, a Jesús lo criticaron. A Jesús le criticaban todo. Pero ¿qué pasa? Jesús, como conocía el corazón de ellos, les contestaba pa' bueno. Les contestaba que los escribas de la ley, los intérpretes de la ley quedaban que se les devolaba el manto. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios, es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Él lo contestaba. Cuando uno de los escribas venía a hacerle alguna pregunta a Jesús con respecto para hacerlo caer, preguntas para hacerlo caer, como la de Señor, ¿es lícito el tema del dinero, de la plata? Y Jesús le dijo, darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. ¿No? Porque Jesús era sabio. Jesús sabía lo que tenía que contestarle. Si Jesús decía, no, al César nada, lo iban a matar antes de tiempo, porque era lo que querían. Entonces digo, hay un montón de cosas que nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir, hermano. Tenemos que aprender a vivir. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a pecar, a errarle al blanco? También. Vamos a decir, a veces vamos a decir algo que no es correcto. Tenemos que refrenar nuestra lengua. Tenemos que ser más cuidadosos a la manera de expresarnos. Yo esta semana, o la semana pasada tuve una charla con una persona por vía WhatsApp que estuvimos trabajando juntos, ¿no? Y le hice una pregunta y él me contestó otras cosas. O sea, él se enojó, yo no me enojé. Yo no me enojé porque digo, yo sé la condición de esa persona. Esa persona cree que yo no sé, pero yo sé muy bien. Yo sé muy bien y yo jamás diría nada. No lo haría. No sé si está escuchando, no lo sé. Pero, ¿qué pasa, hermanos? A veces nosotros hacemos las preguntas o tenemos actitudes en momentos incorrectos. Está bien que nos enojemos, sí, pero no airaos, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que no vayamos a nuestra cama a acostarnos y sigamos enojados. No, tenemos que tener una reflexión. Señor, perdóname porque me enojé, yo me he tenido que arrepentir muchas veces, hermano, de situaciones que he tenido con mi compañera, con cosas que me han pasado. He tenido que bajar un poco los decibeles porque me estaba equivocando. Y no me da vergüenza decirlo, porque es una realidad, porque Dios me ha enseñado. Siempre vamos a aprender, Jesús nos va a enseñar siempre cómo debemos de vivir, cómo debemos manejarnos en esta vida, en este mundo tan difícil, en la iglesia tan posmodernismo que estamos viviendo. Estamos viviendo un posmodernismo en la iglesia, que es terrible. Y yo estaba hablando con esta persona, y esta persona yo le hice una pregunta y me contestó otra cosa. Se terminó enojando. Y yo también me terminé enojando un poco. Y hace muchos años atrás se dio una situación laboral en un departamento, que no voy a nombrar el departamento, para no exponer la conversación. Y yo no me fui a hacer ese trabajo legal, me fui ilegal. Bueno, después de tantos años, a esa persona, después de tantos años que yo le llevé el evangelio, que yo le prediqué, que yo oré con él, lo entregué a Cristo yo, Dios me usa a mí. Y esto lo voy a contar por esto, porque cómo debemos vivir los cristianos. Después mi testimonio no fue bueno, pues yo me aparté, pasaron cosas, la vanagloria de la vida. ¿Y qué pasó? Y esta persona la semana pasada me dice, sí, pero no te vengas a trabajar de cristiano porque te acordás lo de Bichadero. ¿Te acordás? No hice nada malo, pero yo de mi trabajo circular me fui a hacer un trabajo ahí
y no me fui de la mejor manera. Y cuando volví, tuve que decirle la verdad a mi patrón. Mirá, pasó esto. Mi patrón se enojó, no le gustó, pero le dije la verdad. Entonces, hermano, nosotros los cristianos tenemos que aprender a manejarnos. Tenemos que aprender a manejarlo en Cristo. Señor, mirá, tengo tal situación, ¿cómo arreglo esto? Dame el momento, de repente no es el momento de hablar. De repente no es el momento de decir algo, tenés que callarte. Jesús lo juzgaban en todos los concilios, Jesús no hablaba. Jesús hablaba nomás cuando era necesario. Y muchas veces nosotros también, ante la iglesia, ante hermanos. Hermanos, yo he pasado por un montón de iglesias y no estoy hablando solamente de mí, hablo de cómo lo debemos manejar, cómo debo manejarme yo también, porque la palabra es para mí. La palabra es para mí, la palabra no es solamente para los demás. Como muchos pastores tiran la palabra y es para los demás, para ellos son unos monstruos son. Ellos son los buenos de la película. No, hermano, la Biblia es para todos, la Biblia es para mí, para el pastor, para el que está predicando, en este caso yo hoy, es para mí. La palabra que yo te estoy transmitiendo hoy, Deuteronomio, es para mí también. Tengo que guardar las leyes y los mandamientos de Dios. Pero eso no quiere decir que yo me excluya. No, tal cosa no hago, tal cosa no digo. No, hermano. No confundamos las cosas. No confundamos las cosas. La gente confunde las cosas. Sí, hay gente en el mundo que no cree en Dios, no cree en nada y quiere ver tanta perfección que al final no terminan viendo nada. Terminan envanecidas en su propio pensamiento, en su propio corazón. Y la palabra de Dios dice, guarda tu corazón, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y el corazón son los pensamientos. No habla en sí en el corazón de carne, en el corazón que late y fluye sangre para todo el cuerpo. No, habla de lo profundo del hombre, de lo profundo del corazón. Ahí a eso se refiere cuando dice guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guarda tus actitudes. Eso significa. No el corazón que pum, 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 no. Ese también. Y acá, en este también te lo está diciendo en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 40. Guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y para que prolongues. ¿Qué es prolongar la vida? Te anda bien el corazón, el de carne, el que late. ¿Viste? Prolongue tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Perdón, hoy me equivoqué, dije que te ha dado, no, que te da. Está hablando en presente. Está hablando de acá, de una responsabilidad de nosotros con una promesa, porque eso es una promesa, que se te van a extender los días, te está prometiendo que si vos guardas los mandamientos, vas a vivir. Es como el de honrarás a tu madre y a tu padre, porque te serán de largos días en esta tierra. ¿Qué es? Un mandamiento con promesa. ¿Cuál es el mandamiento? Honrarás a tu madre y a tu padre. ¿Tá? ¿Y cuál es la promesa? Que te serán de largos días en esta tierra. Y esto es lo mismo. Hermanos. Nosotros los cristianos tenemos que tener eso. Nosotros los cristianos no podemos pensar que somos mejores que nadie. No, hermano, porque hay pastores que son tremendamente corruptos y conocen la Biblia. O estoy mintiendo. No, hermanos. Yo veo en el Facebook, yo no ando mucho en el Facebook, no tengo tiempo. Ahora, porque empecé con esto y alguna cosa publico y alguna cosa veo, y lo que veo es mucho de iglesia cristiana que son un desastre, hermano, como otras que son una bendición, pero hay algunas que es solamente la plata. El diezmo, la ofrenda, las primicias, hermano, es una vergüenza. Y todos los líderes de alabanza han pecado, los pastores dobles vida, pastores homosexuales, y gente del otro lado dirá, ay, ¿qué está diciendo? No, es verdad. Hay iglesias cristianas que hoy casan parejas homosexuales, estamos hablando de mujeres o hombres, hombre con hombre, mujer con mujer. Y yo como siervo de Dios, si vienen a mi iglesia, bueno, primero arrepentirse,
a entregarse al Señor y después vemos qué pasa. Pero yo no te caso. Ay, no tienen amor. No, tengo amor. Si no, Dios tampoco tiene amor. Porque Dios dijo, maldito el hombre que se echa con varón. Porque han cambiado el uso natural, echándose hombre con hombre y mujer con mujer, deshonrando sus propios cuerpos. Y por eso Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Quién los entregó? Y después dicen, no, porque Dios es amor. Sí, es amor, pero también se calentó y destruyó Sodoma y Gomorra. Y está pasando la tierra ahora acá. Está pasando en México, está pasando en Chile, está pasando en un montón de naciones, en China, con la gripe esa que la gente cae muerta en la calle. ¿Qué se piensan que es eso? Una peste que vino del espacio, la trajo un plato volador, la tiró y se fue. Mano, no se hagan, no se hagan, saben bien lo que es. Son juicios de Dios sobre la tierra. Ya, siempre hubo inundaciones, sí, pero no como ahora. Siempre hubo desprendimiento de tierra, sí, pero no como ahora. Siempre hubo muerte, siempre hubo, pero no como ahora. Y voy a decirle algo más, mucha gente cree que esto va a mejorar. Error. Lamento decir que error. Esto va a empeorar, porque la Biblia lo dice. Todo te enfilas con la Biblia. Y bueno, yo sí. Malditos los hombres que confían en los hombres, dice la palabra de Dios. Yo le creo a Dios, le creo a la Biblia. Sí, pero la Biblia fue escrito por hombre. Sí, pero por hombre, ¿en qué situación? Se me seca la garganta porque hablo mucho. Ahora dirán del otro lado, ay, tomando mate y leyendo la Biblia. La escribiera un hombre. ¿Qué querés que la escribiera? ¿Un pato? King Kong. King Kong querés que la escribiera, Tarzán. No sé quién pretendés que la escribiera, la Biblia. Y claro que iban a escribir hombre. Dios usó hombre, siempre usó hombre. Usó profetas, usó apóstoles, siempre. Siempre usó el hijo de él. Hermano, para ti que crees o no crees, ¿qué esperabas que escribiera la Biblia? El Snoopy. Claro, un hombre iba a escribir, un hombre de carne y hueso como nosotros. Como nosotros, se equivocó, pecó, le erró, negó, como nosotros. No nos rebusquemos, hermano. La gente se rebusca mucho. Porque si es cristiano, fíjate que... Mirá, hermano. La palabra de Dios dice que a los que le aman a Dios, a Jesús, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Ahí se incluye lo bueno y se incluye lo malo. Porque dice todas. Porque si no la Biblia hubiera dicho algunas cosas le ayudan a bien. Bueno, sería relativamente no lo tan malo y relativamente lo bueno. No, todas. Todas. Entonces, hermano, nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir bajo la palabra, bajo los estatutos de Dios, hermano. No nos hace menos. A mí pasa mucho, por ejemplo, ¿no? Yo lo he visto en muchos cristianos, ¿no? O sea, a mí hace muchos años me tocó liderar un distrito de iglesias para una iglesia acá muy importante acá en Montevideo, Uruguay, que muchos la conocerán, Misión Vida para las Naciones. Yo ahí tenía células y mi casa era una célula y bueno, yo trabajaba para el Señor ahí, con muchos siervos que hoy ya no está. Andrés González, que está en Argentina, en San Juan, en la provincia del apóstol Jorge Márquez, de Luis Ávila, Pablito Camargo, un montón de siervos de Dios, tremendos siervos de Dios, tremendos amigos. Inclusive el otro día tuve una charla con Jorge y él no se acordaba de mí, porque claro, mucha gente no se acuerda, hay mucha gente. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Nosotros los cristianos, nos vamos a equivocar siempre. Yo liderando célula me equivocaba, haciendo cosas para el Señor me equivocaba, pero ahí aprendía. Ahí yo aprendía, ahí aprendí, tropecé, me caí, me volví a levantar, hermano. Y trabajé para el Señor en muchas congregaciones lindas, en otras
no las critico. Yo tomo en cuenta siempre la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Como dije anteriormente, muchos dicen sí, pero la Biblia la escribieron hombres. Y bueno, ¿qué querés que haga? Sí, la escribieron hombres, ¿verdad? Pero bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. ¿No, verdad? Bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Voy a buscar otro pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer ese pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Siempre en el orden de cómo debemos manejarnos, qué actitud tenemos que tener, cómo vamos a enfrentar las cosas, los cristianos, en este mundo, en esta vida difícil, laboral. Hay muchos cristianos sufriendo persecución en otras partes del mundo, que están los juicios de Dios. Por ejemplo, China es un país muy idólatra, es una nación muy idólatra. Entonces, los juicios de Dios van a venir, porque Dios no quiere que vos tengas dioses ajenos. Hay gente que adora la vaca, hay naciones que adoran la vaca, adoran el sol, ustedes lo saben, eso Dios no lo condena tremendamente en la palabra, la idolatría. Dios aborrece. Mira, yo voy a atrever a decir algo hoy en redes sociales. Un hombre o una mujer pueden caer en pecado, engañar a su marido, engañar a su mujer, o matar, y esto lo voy a decir con propiedad. No es que yo lo digo por decirlo, si no, no lo diría. Puede hacer cualquier cosa, pero adorar, inclinarse delante de otros dioses, es como el pecado moral también, que entra el engaño. Dios, lo que es la idolatría, Dios la aborrece. La aborrece. La aborrece. Porque estás poniendo por delante otros dioses y no el creador de esos dioses, de esos supuestos dioses. Por eso dice, yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de nuestros hijos, de nuestros padres, hasta la tercera y cuarta generación. A ver, tremendo. Mano, Dios tremendo. Y yo creo en la palabra de Dios, porque si no, no estaría leyéndola, no estaría acá sentado hablando de la Biblia. ¿Me equivoco? Y dice, claro. ¿Le erro? También, ¿le erro al blanco? Ya saben la definición de qué es eso. Y también, me equivoco. Pero amo a Jesús. Amo a Jesús. Yo puedo estar en una reunión hablando, pero yo siempre, Señor, guardame. Señor, dame palabra para tal cosa. Es bueno que el cristiano se destaque. El cristiano no puede ser ignorante. El cristiano tiene que saber de la palabra. Tiene que saber de la Biblia. Hermano, en las iglesias hoy no llevan Biblia, llevan tablet y celular. Yo he ido a congregaciones grandes acá en Montevideo, que yo veo poca gente con la de las hojas. No esta en sí, digo el libro en general. No digo, van con las tablets, las iPads, los celulares. Pero lo que menos están en las aplicaciones de la Biblia, ojo, también lo digo. Están en el Face, plena reunión, en el Facebook, Instagram. Ay, hermano. Espero que Dios haga una obra en tu vida. ¿Sabe cuándo se perfecciona la obra en nosotros? En el cristiano, cuando el cristiano ya deja de estar en este mundo, cuando se muere. Cuando te llega tu hora y el Señor te llama, bueno, el Señor te llama y dice, oh, vení, ya está. Hasta acá llegué. Me pasó a muchos predicadores bajo la unción del Espíritu Santo, Gigi Ávila, un montón de predicadores que amaron a Jesús. Están en la presencia de Él ahora. Los que quedan lloran porque se entristecen, pero ellos ya pasaron el problema. El que lo seguimos teniendo nosotros porque tenemos miedo a la muerte somos nosotros. Miren lo que voy a leer acá. Primera de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice así. Esto es en el Nuevo Testamento para los que no conocen. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal
y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Voy a leer, no lo iba a leer pero lo voy a leer, el 12 del mismo capítulo. Leí el versículo 11, ahora voy a leer el 12. Que no lo iba a leer, pero lo voy a leer. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No lo iba a leer eso. Iba a leer solo hasta el 11. Voy a leer de vuelta. Capaz que suena medio aburrido, pero lo voy a leer de vuelta. Capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Hermano, es tremendo el Señor. Yo no sé por qué estoy leyendo esto. Yo lo estuve meditando todos estos días esto. En realidad, lo que estuve meditando hace unos días atrás fue lo de Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Esto me salió 1 hora y media antes de sentarme acá. Yo decía, Señor, dame algo más. Dame algo más. Y trajo esta palabra. ¿No? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Esto significa dejarte de hablar cosas malas, porque los días se ponen malos. Te guste o no te guste. Te guste o no te guste. Lo dice acá. Yo lo creo. No quiere decir que yo pase todo el día hablando flores. No, hay veces que me enojo, hay veces que hago una broma, hay veces que me pasan cosas. Como a todos. ¿No? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, de hablar cosas malas. Y sus labios, vio que ya ahora está hablando de dos cosas diferentes, está hablando de la lengua y de los labios, de dos cosas diferentes está hablando. Y sus labios no hablen engaño. ¿Qué es hablar engaño? Hablar cosas que no son, levantar falsos testimonios, cuestionar y hablar. Dios te está escuchando, hermano. Antes de que vayas a hablar, Él ya sabe lo que vas a hablar. Dios te está escuchando. Yo podré hablar mal de un siervo de Dios, poder criticarlo, poder hablar mal de él. Él no me va a escuchar a mí, pero Dios sí me escucha lo que yo digo. Prefiero que me escuche del que hablo y que no me escuche el que me tiene que escuchar. No sé si entienden la paradoja. Hermano, cuando nosotros hablamos mal de los siervos de Dios, como cristianos o como no cristianos, porque esto es para no cristianos, acá no dice si sos cristiano o no. Esto es un mandamiento. Ahí hay otro mandamiento más. Levantar falsos testimonios, está incluido. Hermano, yo puedo hablar mal de una persona, cuestionar a una persona, esa persona que yo cuestiono no me escucha, pero el de arriba sí me escucha y me va a juzgar. Tarde o temprano me va a juzgar. No importa, demorará, pero me va a llegar. Me va a llegar. Es duro lo que estoy diciendo, pero está acá. No estoy leyendo nada que está acá. Mirá, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y de ahí del 10 al 11 y el 11. Y no iba a leer el 12. Y lo leí. Y no quiero leer el 13, porque puedo predicar hasta mañana, que no es la idea. ¿Está? Tenemos que aprender a vivir por la palabra, hermano, nosotros los cristianos. Tenemos que aprender a vivir por la palabra, nosotros los cristianos. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apartarse del mal, ahí ya cambia. Y hagan el bien. Pero acá no se habla de hacer el bien, del bien natural. Acá Dios no se refiere a eso, hagan el bien, tiene hambre, le doy un pancito, tenés sed, un vasito de agua, toma una limosna. No habla de ese bien. Para los que no entienden, no, acá no se refiere Dios a Jesús, no se refiere acá
a que hagan el bien dando, porque los narcotraficantes son malos y también hacen bien. Escobar, el Chapo Guzmán, muchos, ¿no? Eran malos, pero habían comedores para niños, abrían escuelas, eran buenos, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿No? Por eso acá Jesús no habla de ese bien, de dar. Cualquiera da. Jesús también dijo, si ustedes siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más yo, que soy el padre de las dádivas, hermano, ¿no? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártase del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Pero acá no habla de la paz. Acá no habla de la paz. Ay, la paz, quiero dormir en paz, el ruido de los pajaritos, viste que la paz, viste que siempre te dicen un país con paz, pajaritos, bosque, aguas corriendo, ¿no? Y niños corriendo. No habla de esa paz, esa no es la paz. Esa es parte, es una mínima parte. Cuando te dice la paz, es buscar la palabra. Acá se está refiriendo Jesús a la palabra. Buscar la palabra y síganla. Seguir la palabra, seguir sus mandamientos, sus estatutos, lo que yo les leí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Síganla, la paz y síganla, no es que sigan en paz. Ay, qué lindo, los pajaritos cantan. No. Habla de la paz, la palabra y síganla. Seguir la palabra, guardar sus estatutos, sus mandamientos. De eso habla. ¿Tá? Porque los ojos del Señor, este es el 12 que no quería leer, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y ser justo no quiere decir que vos seas mejor que nadie ni el bonachón. No, ¿sabe lo que es justo? Acá está hablando de cristianos justos. Está hablando de cristianos justos, porque también hay cristianos injustos. Por ejemplo, como era Pablo, el apóstol Pablo era un cristiano injusto. ¿Por qué? Porque estaba adoctrinado en la ley y mataba a cristianos. Y era un cristiano injusto. ¿Por qué era un cristiano? Porque él fue, el apóstol Pablo fue adoctrinado por uno de los mejores doctores de la ley, que era Gamaliel. Lo dice la Biblia. Era Gamaliel, lo instruyó, era un doctor en la ley. Y sin embargo era un cristiano con convicciones que él creía que estaba bien, pero era malo. Hasta que Jesús lo tocó y lo usó como los apóstoles de los gentiles de nosotros. Pablo es el apóstol de los gentiles de nosotros. El apóstol Pablo no conoció a Jesús. No lo conoció. No anduvo con Jesús, el apóstol Pablo. Para muchos que no saben. Entonces, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los justos son los que se arrepienten, los que buscan la paz y la siguen. Vamos al contexto, al versículo 11, porque podemos ir para atrás y para adelante. ¿Saben por qué los judíos entienden al pie de la letra la Biblia? Porque hacen lo que yo hice ahora. Le leí el versículo 12 y después me fui al 11. Se lee de atrás, se lee la Biblia, los judíos se leen de adelante para atrás. Buen dato. Es así, es real. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Quién ora? Los cristianos. ¿Viste? Así debemos vivir los cristianos. Esas iglesias que están llenas de bonachones, de los piolas. No, soy pastor piola. No es tan así tanto la Biblia. Mirá, hermano. Mirá. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Los que oran son los cristianos, hermano, los que aman a Dios. Son los que todos le dicen, Señor, bendecí este día. Señor, yo me equivoqué, tuve una mala actitud. Ayúdame en esto, Padre. Te necesito, Señor. Yo me mando
como el pato, me mando una cada rato, me salió un verso, ¿no? Están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hay cristianos malos también, hermano. ¿Qué se cree que los cristianos son todos buenos? No. Los cristianos no son todos buenos. No, porque los fariseos eran cristianos malos. Criticaban y juzgaban y se mandaban cualquiera. Y no, ellos, en Dios, daban ofrenda delante de todo el mundo, ayunaban y ponían cara de San Petersburgo, ponían cara así como para que decían, ¿cómo ayúnase? Hermano, Jesús ya los conocía. Sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos y por dentro hieden, les dijo Jesús. Se le levantaron a Jesús, Jesús los confrontaba, Jesús los confrontaba, los daba contra todo. Era el Hijo de Dios y era Dios. Es largo de explicar esto, pero hermano, espero que esta reflexión te haya... Créele a Jesús, hermano, no me creas a mí. Todo lo que yo te he leído está en la Biblia. Está acá, está en la Biblia, hermano. Yo acá no te hablé palabra de hombre, acá te hablé cosas que están escritas en la Biblia, es palabra de Dios. Dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y por la palabra subsisten. Te estoy hablando de poder de Dios, poder del cielo. Porque vos me podés criticar a mí, pero ¿qué se piensa? Yo no me pienso nada. Algo te está pasando si me criticas. Dios te está tocando en una área que no te está gustando, te estás confrontando, y no conmigo, porque la Biblia dice que no es a mí, es a Él que se lo hace. La palabra de Dios dice, el que se meta con uno de mis pequeñitos, no se lo hacen a ellos, a mí me lo hacen. Porque pasó con Saulo, con Pablo, con el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. Era Saulo en la ciudad de Tarso. ¿Está? Pasó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien persigues. Él nunca dijo a los que mataste, a los que perseguiste y a los que perseguís. No, a mí me persigues. Soy Jesús, a mí me persigues, a quien persigues. Todo lo que me hagan a mí, todo lo que te hagan a ti, hermano, todo lo que critiquen, no, Dios lo escucha, Dios no pasa por alto. No lo pasa por alto. Dios a esas personas las va a juzgar. Las va a juzgar. Capaz que uno anda ahí por ahí arrastrándose, pero dependiendo de Dios. A Job le pasó. A Abraham le pasó. A Moisés le pasó. Estábamos hablando de Moisés, le pasó. A Enoc también le pasó. Pero Enoc no está, el libro de Enoc no está en la Biblia, no fue avalado por el canon. Eso es otra cosa. Hermano. Le pasó a todos, le pasó a Pedro, le pasó a Juan, le pasó a Pablo, le pasó a Jeremías, le pasó a Oseas, a Judas, no el que lo entregó. No el que lo entregó. Entonces, hermano, nosotros los cristianos tenemos que aprender a manejarnos en este mundo tan difícil. La iglesia se está convirtiendo en un sitio difícil, hermano. Hay pastores que ya no predican la venida de Cristo, hay pastores que ya no predican el arrepentimiento, el infierno. Ay, no, del infierno lo hablo porque la gente se me va. ¿Cuántos hay? Ay, no. El infierno no. Vamos a hablar, a ver, de los diezmos, te dice. Y ahí te encajan. Los diezmos del Señor, las primicias. Y ahí están los bobos poniendo guita. Los giles. Perdón, ¿no? Y perecen por falta de conocimiento, hermano, porque no conocen la Biblia. ¿Querés diezmar? ¿Querés ofrendar? Pero ninguno de los apóstoles, hermano, enseñó a diezmar. Enseñaban a ofrendar, pero no a diezmar. O sea, coloquémonos en el tiempo, hermanos cristianos, hermano, tú que conoces y no conoces. Hermano, tenemos que aprender a vivir los cristianos. Por la palabra, por toda la palabra. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Inspirada, no escrita. Para los que dicen, para escribir un hombre. Sí, pero inspirada por quién. ¿Te imaginas una Biblia escrita por hombre, inspirada por hombre?
¿Sabes lo que sería esto? Avatar. ¿Vieron Avatar? Bueno, peor. O sea, se entiende, ¿no? Se entiende, ¿no? Hermano, yo lo veo permanentemente acá en el Facebook, qué sé yo. Hermanos cristianos, hermano, totalmente apoyando a los partidos políticos. Hermano, yo la política ni me toco. Yo tengo compañeros que pasan hablando de política, ¿no? Porque fulano hizo esto, fulano hizo lo otro, que Gordaberry, que... Hermano, y están todo el día en la catanga con la política y no pasa nada, hermano. Con el que pasa con Cristo. Con la política no pasa nada. ¿Sabes lo que pasa con la política? Desazón, enojo, ira, habladuría, porque te vas a enojar. Sí, pero este otro hizo lo otro y aquel hizo lo otro. Y la palabra de Dios dice, bendecir a nuestras autoridades. No obedecerlos, bendecirlos, dice. Entonces, los cristianos no sabemos manejar en este tiempo, hermano. No sabemos interpretar en este tiempo las cosas. No sabemos. Entonces nos equivocamos, le erramos, pecamos, hablamos fuera de tiempo. No hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, viene la desazón. Viene el que Dios no te bendice como debe bendecirte. Te bendice, sí, porque vos el otro día te levantás, respirás, dormís, comés, Dios te va a sustentar, pero Dios tiene más cosas. Yo no te estoy alentando a que sos un campeón, un espíritu positivo, no, el Espíritu Santo y el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo y Jesucristo, ese es nuestro poder. ¿Qué espíritu positivo y los campeones? Vos sos un campeón. A mí me han dicho, si vos predicando, no, sos un burro para predicar. Yo estoy enseñando lo que dice la Biblia. Muchos se ríen de Gigi Ávila, pero Gigi Ávila fue uno de los siervos de sana doctrina más importantes que hubo. Hay otros, ¿no? Chuy Olivares, David Diamond, hay un montón. Yo me escribo por email con David Diamond, el peruano, que está en el tema de escatología. Con Chuy Olivares nos escribimos en Casa de Oración en México. Yo me hablo con ellos. Son tremendos siervos de Dios, hermano. Y son recuestionados, hermano. Recuestionados son. Siempre cuando vos te manejas con la Biblia te dicen que sos pero no podés agarrarte de la Biblia solo. ¿Y de qué querés que me agarre? ¿De qué querés que me agarre? De la piola y no sé si tataba. Primero quiero ver si tataba y me voy a agarrar igual de la Biblia. Me agarro de la piola y de la Biblia. Hermano. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir por la palabra. Tenemos que pedirle a Dios entendimiento, a Jesús entendimiento. Tenemos que pedir al Espíritu Santo luz en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Que no hablo del corazón de carne. No, estoy hablando de los pensamientos del hombre, de las actitudes del hombre. Estoy hablando de esas cosas. Que debemos de llevar una vida ordenada en Cristo, hermano. Nosotros podemos servir a Dios y equivocarnos. Sí, hermano, eso va a pasar. Pasó con Pedro, pasó con un montón de apóstoles, se equivocaron. Pedro pasaba metiendo la pata y el Señor lo amaba. No lo dejó de amar por eso. Dios no te va a dejar de amar porque vos peques hoy y te equivoques. No, arrepentite, Señor. El cristiano nacido de nuevo. El nacido de nuevo. ¿Cómo sabes que sos nacido de nuevo? ¿Cómo sabemos que somos nacidos de nuevo, que tenemos una nueva naturaleza en nuestra vida? Eso es nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de manera. Nos podemos equivocar, ya dije que sí. Es más, la Biblia dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenés en los cielos. Quiere decir que vamos a pecar, le vamos a errar al blanco, hermano. Y tenemos que aprender a manejarnos. Estamos viviendo los tiempos finales, los tiempos que se viene el anticristo, se viene el rapto de la iglesia. Todas esas cosas no demoran, hermano. Hay grandes escatólogos de la Biblia que están estudiando el tema del dinero, de lo que está pasando con la inclusión financiera en el mundo. Pues no es solamente acá, hermano, es en el planeta. En el planeta no hay dinero en mano, hermano. Se está terminando el papel moneda.
Y esto ya viene predicándose hace 50 años. Yo no era nacido y ya se estaba hablando de este tema. Yo tengo 50, hermanos, recién cumplidos, hermanos míos. Y ya se estaba hablando del tema del anticristo, de la bestia, de las... Hermanos, ya se estaba hablando, eso se viene y ahora se habla más porque el sello se abrió, se entiende ahora. Saben lo que va a pasar con el anticristo, con el falso profeta. Ya saben, muchos no saben de lo que estoy hablando. Dice, ¿este tipo que está hablando? No, estoy hablando de cosas que están en la Biblia, en Apocalipsis, en Daniel. Son los dos libros similares, uno está en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo. Entonces nosotros los cristianos hoy tenemos que aprender a vivir, hermanos. Tenemos que aprender a vivir en orden, ser cautelosos. Son momentos difíciles, hermano. Tenemos que trabajar, los cristianos honrados tienen que trabajar. Tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que trabajar. Hermano, yo nunca tuve problema en ningún trabajo, yo siempre trabajé, hermano. Yo antes servía a Dios, predicaba en la iglesia, servía a Dios, hermano, y me acostaba a las 2, 3 de la mañana y el otro día a las 5 me levantaba y me iba a trabajar. Y trabajaba todo el día, me hacía mis tiempos, como otros hermanos hacen su tiempo. Bueno, tengo que hacer esto, bueno, mirá, hoy no voy a poder venir porque tengo tal tarea. No le gustaba, pero yo se lo decía. Sí, la iglesia, ¿qué te va a dar la iglesia? Y no era un tema de la iglesia, el tema no era con la iglesia, el compromiso no es con los hombres, hermano. Cuando el cristiano comprende que el compromiso es con Dios, es con Jesús, cambia la forma de pensar, cambia tu forma de pensar, de expresarte, de encarar a Dios, de orar todos los días. Tenés un compromiso, no con hombres, es con Dios. Hermano, espero que esta palabra haya traído como un bálsamo, ¿no? A nuestro entendimiento. La palabra de Dios es espíritu, hermano. La palabra de Dios no es vida para nuestro cuerpo, pero también para nuestra alma, para nuestro espíritu. La palabra es espíritu. La palabra de Dios siempre estuvo. O sea, esos son otros Dios profundos de la Biblia. Pero hermano, yo te invito a que le creas a Dios, a que tú inclines tu corazón, que le creas a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, hermano. El mundo, muchos dicen, pero si Dios existe, ¿por qué los niños del África? La típica, ¿no? Eso lo escucho ¿no? Y los nenitos del África. Bueno, hermano, pero vos tenés que ver en qué posición está África. Sí, pero Dios es bueno, Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. Eso no te lo contaron. Te contaron que Dios es bueno, que Dios te bendice, que Dios esto, que Dios aquello, pero mirá que Dios se calentó y destruyó toda Sodoma y Gomorra. Se salvaron en el diluvio, ¿cuántos se salvaron? Se salvó Noé y la familia y pum, pará, después el resto, liquidator. Sí. Bueno, tenemos que aprender a manejarnos. Tenemos que aprender a antes de hablar, pensar lo que vamos a decir. Tenemos que estar cautelosos, hermano. Espero que esta palabra haya sido de bendición, esta enseñanza. Vamos a estar enseñando, vamos a otra secuencia de qué actitud. En los próximos días voy a estar preparando algo con respecto a la actitud del cristiano ante el mundo, ¿no? Cómo nos ataca, el mundo nos ataca a nosotros. Tenemos que ser sabios, hermano. Tenemos que ser sabios porque el cristiano, mira, yo voy a decir algo, ¿no? El cristiano que no es atacado, algo pasa con él. Así lo digo. El cristiano que no es criticado, que no es blasfemado. Muchos se creen que por ser cristiano, hablan mal de mí, hablan mal de esto. Bueno, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Que hablaran bien. No van a hablar bien. Van a hablar cualquier cosa. De Jesús, que decían, ¿no? ¿Sabés lo que decían de Jesús? Que era un borracho, que era un adúltero, un fornicario. Decían de todo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se movía en toda esa área. Pero a Jesús nunca se le pegó nada. A Jesús de Nazaret, a nuestro Redentor, nunca se le pegó nada. Entonces, que digan lo que quieran. Yo siempre digo, si la ven verde, que la calen. Y no está mal, porque digo,
La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que espada de doble filo. Penetra el alma, el corazón, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Y discierne los pensamientos y escudriña los pensamientos del corazón. Examina. Significa escudriñar, quiere decir examinar, buscar, revolver, estar metido ahí en la masa, en la materia. Eso, escudriñar. Cuando el Señor te manda a escudriñar su palabra, te manda que examines, que busques, que examines. La Biblia no es para el que no conoce, la Biblia no es un librito para decir, ay, qué lindo, mirá, hojas con coso de oro, qué lindo. Ay, mirá, sí, no, el libro de Samuel, no, sí, Samuel, sí. No saben, estamos hermanos cristianos, a mí me ha pasado que he estado predicando y digo, busquen Juan, y andan por Éxodo buscando a Juan. Se ve que se creía que estaba allá en el pueblo, estaba emigrando con el pueblo judío, Juan. Una cosa así. Así que bueno, hermano, espero que esta palabra de reflexión toque tu corazón, ¿no? Que la está predicando un hombre con error, un hombre con problemas en este mundo, como todos. Y mateador. No sé nada, el hombre tomando mate con la mano. Jesús predicó sentado. Dice que cruzó al otro lado y se sentó y enseñó. Hermano, no hay que rebuscarse. Hay gente que se rebusca y dice, porque predica sentado tomando mate. Hermano, eso es rebuscarse. Podés predicar como quieras, sentado, no vas a predicar acostado así, en una playera, ¿no? Pero sentado, parado, o sea, eso es lo de menos, hermano. Eso no altera el producto. No altera el producto. Y el producto es la palabra, hermano. Bueno, espero que esto haya sido de bendición, en el nombre de Jesús, que esta palabra te llene. Vamos a estar predicando, yo voy a estar poniendo anuncios antes, 2 días antes, de lo que vamos a estar, a la hora que vamos a estar. Esperamos que podamos estar saliendo un poco más temprano, porque mañana se madruga, mañana yo madrugo acá en Montevideo, Uruguay. Quien les habla, Luis Díaz, el evangelista Luis Díaz. Y para salir más temprano, para que la gente pueda engancharse, para que la gente pueda estar, porque mucha gente mañana, como en mi caso, yo mañana a las 5 arriba, a las 8 horas. Así que bueno, hermano, que Dios bendiga al pueblo del Señor, que esta palabra pueda tocar tu corazón, pueda hacerte entender si crees, sos cristiano, que puedas afirmarte de las cosas que Dios requiere de nosotros, de lo que Dios requiere para mí, para mi vida, para la vida de mi familia, ¿no? Y para el que no cree, que animate. Peor no te va a ir. Si ya te fue mal, peor no te va a ir en Cristo. Te va a ir mejor. No se te solucionan todos los problemas, ¿no? Porque eso es una mentira. Esa es otra de las que hay en la vuelta. Si venís a Cristo, nada te va a pasar. Es cuando más te pasan cosas. Es toda una paradoja, ¿no? Hermano, que Dios bendiga al pueblo del Señor. Le mando saludos al pastor Chuy Olivares de México, Casa de Oración, al pastor David Diamond y a otros pastores que andan ahí atrás, a Hugo Murillo. Le mando un abrazo enorme desde acá, Montevideo, Uruguay. Quien habla, el evangelista Luis Díaz. Hasta Dios mediante, nos vamos a estar encontrando en estos días nuevamente, si se puede un poco más temprano. Y le mando un saludo a toda la audiencia de Facebook, Instagram, Twitter. Vamos a estar en la página de YouTube. Me buscas por link, Luis Díaz, Reflexiones Bíblicas, y ahí me encontrás con algunas enseñanzas sobre el rapto, sobre la iglesia, sobre los cristianos, sobre el anticristo, sobre la bestia del Apocalipsis. Así que bueno, hermano, ha sido un agrado estar de este lado. En el nombre de Jesús te bendigo, a ti, a tu familia, si crees o no crees. Si estás con duda, acércate a una iglesia, no tengas miedo, acércate, dejate guiar por Dios. Estás pasando por necesidades. Esto no es pare de sufrir y pare de mentir. Mentira eso, hermano. Eso es pare de sufrir, mentira. Es toda
es una secta satánica, eso es una mentira. No se enojen, los que van ahí, yo les pido que no se enojen con lo que estoy diciendo. Pero lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la misma palabra de Dios, no lo digo yo. La Biblia lo está diciendo. Si hay algún problema, arréglense con la Biblia, yo no tengo nada que ver. Así que bueno, hermano, de acá, Montevideo, Uruguay, les mando un abrazo grande. Muchas gracias, hermano, a la audiencia de Facebook por estar del otro lado. Muchas bendiciones y que Dios bendiga sus vidas. Chao, chao. Dios mediante.